Muchísimas gracias, señoría. Quiero, en primer lugar, agradecerles estar aquí en esta comisión sobre una cuestión tan importante que afecta a la parte más desprotegida de la población española, como son la discusión que está teniendo lugar sobre la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social. La proposición de ley señala en su exposición de motivos que el objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que, pudiendo trabajar, no puedan hacerlo. Y continúa indicando que el legislador estatal debe intervenir con nuevas prestaciones desde la Administración General del Estado a través de la creación de una nueva prestación económica que garantice unas condiciones mínimas a aquellos ciudadanos que carecen de rentas y que el esfuerzo también debe provenir de las comunidades autónomas a fin de que mantengan en algunos supuestos y refuercen en otros sus prestaciones de asistencia social. Ya en la propia exposición de motivos se establece el objetivo último de la proposición de ley, que podríamos compartir todos, y es que tenga un sostenimiento de rentas mínimo en un país desarrollado con la renta como la que tiene España, aquellas partes de la población que, por los motivos que sean, están excluidas de la actividad normal laboral y de la percepción de rentas que esto conlleva o que están en riesgo de incurrir en esta situación. Así se establece en la proposición de ley una nueva prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social con financiación garantizada vía impuestos a través de los presupuestos generales del Estado. La cuantía de la prestación se establece en el 80% del IPREM mensual vigente en cada momento, estableciéndose unos requisitos que básicamente se reducen a ser mayor de 18 años y menor de 65, carencia de rentas, el umbral se sitúa en el 75% del SMI vigente en cada momento, con exclusión de las pagas extraordinarias en cómputo anual, y figurar inscrito como demandante de empleo durante los 12 meses anteriores a la solicitud de la prestación. La prestación deberá incrementarse por cada menor o familiar a cargo de la persona beneficiaria en la cuantía que se dispongan anualmente en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, la proposición de ley crea ex novo una prestación de derechos subjetivos con financiación a través de los impuestos, a través de los presupuestos generales del Estado. Se establecen requisitos mínimos fácilmente alcanzables prácticamente por cualquiera persona mayor de 18 años. No se considera o no se exige ningún tipo de requisito de participación en la vida laboral, haber realizado algún tipo de cotización previa o realizar alguna actividad concreta a la inserción social y a la búsqueda de empleo, salvo el haber estado inscrito como demandante de empleo. Y no establece clara cuál es la división entre la competencia del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, luego entraré en ello. Su financiación se establece a través de los presupuestos generales del Estado y tampoco aclara cuáles son las prestaciones en las que adicionales que se deben otorgar en función de las circunstancias personales, remitiéndolo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Durante mi intervención me gustaría hacer, en primer lugar, una mención de cuál es el marco en otros países europeos de los sistemas de políticas contra la exclusión social. En segundo lugar, analizar cuál es la situación en España, tanto desde el punto de vista legal, el conjunto de instrumentos que existen y su coste presupuestario, para finalmente hacer una valoración de la proposición de ley, tanto desde el punto de vista legal y competencial, desde la opinión del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Estado de Presupuestos, como de su impacto desde el punto de vista de las cuentas públicas, el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de los españoles. En todos los países europeos, como no puede ser de otra manera, existe algún tipo de figura semejante a la que se está proponiendo en la proposición de ley y semejante a las que ya existen en el marco de protección social existente en España. No puede ser de otra manera, como decía anteriormente, los países europeos estamos fuertemente comprometidos con el estado del bienestar, con que existe un mínimo que tienen que alcanzar todos los ciudadanos, en garantizar la igualdad de oportunidades y en garantizar que en las épocas de recesión existen rentas que sostienen a aquellos ciudadanos que han perdido su empleo y que se combata de forma clara la exclusión social. Hay un objetivo que todos compartiríamos, que es excluir la exclusión, eliminar la exclusión social como parte de nuestro panorama social.
Como consecuencia de ello, existe un gran número de instrumentos en los países europeos difícilmente homologables. Cada Estado ha ido construyendo su propio sistema de protección social. Las condiciones de elegibilidad son muy distintas, la duración, cobertura de las mismas, requisitos para accesos. Pero sí podemos establecer algunos denominadores comunes que existen en la mayoría de los países europeos. La primera de ellas es que el volumen presupuestario que alcanzan las políticas de protección social para luchar contra la exclusión o contra las personas o para luchar contra los riesgos de exclusión alcanzan en el entorno del 0,8% del Producto Interior Bruto. Existen algunos países, fundamentalmente los de renta más alta, que este volumen es un poco superior, y hay países, los de renta más baja, dentro de la Unión Europea, que el volumen de gasto es inferior. En España nos situamos en un porcentaje próximo a la media de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, dado que el nivel de renta español está ligeramente por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Así, en el conjunto de gasto que realizamos ya en nuestro país para combatir la exclusión o evitar que se llegue a una situación de riesgo de exclusión, alcanza el 0,75% del Producto Interior Bruto, lo que es lo mismo 8.400 millones de euros, a las que habría que añadir otras cuantías que detallaré posteriormente. Como consecuencia de la crisis económica, en la mayoría de los países europeos ha habido un proceso de evolución y de adaptación de los distintos sistemas de protección para las personas con mayor riesgo de exclusión. Y, en líneas generales, lo que se observa es una cada vez mayor vinculación entre este tipo de rentas y las políticas activas de empleo, de tal manera que sean auténticas rentas de inserción social. El objetivo último no es sostener la renta, el objetivo último es la integración de todos los ciudadanos en el mercado laboral y que sean capaces de generar su propia actividad a través del desarrollo de su actividad profesional. Y, en segundo lugar, una tendencia a que sean las administraciones más próximas al ciudadano, las administraciones regionales y especialmente las administraciones locales las que lleven a cabo este tipo de políticas. Esto tiene su sentido en la medida que son las administraciones más próximas a los ciudadanos las que conocen de primera mano cuáles son las circunstancias personales y económicas de los grupos sociales en los que es preciso actuar de manera decidida. En España, como decía anteriormente, el nivel de recursos que se destina a políticas contra la exclusión social es consistente con nuestro nivel de renta en relación a otros países de nuestro entorno, y el objetivo de todas las políticas en todos los países europeos es combatir la exclusión integrando a las personas, no con un mero sostenimiento de la renta, sino teniendo en cuenta los incentivos que debe generar para la búsqueda de empleo y la formación adecuada en esa búsqueda de empleo y, en segundo lugar, teniendo en cuenta también las circunstancias personales, familiares, en las que la edad suele jugar un papel muy importante. Si vamos a los indicadores de desigualdad que se observan en España en los últimos años, el denominador fundamental es que, o la explicación fundamental a la evolución de la desigualdad en España es que es la recesión económica y la creación de desempleo la primera causa por la que aumenta la desigualdad. Hay que recordar que entre el segundo trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2013 el desempleo aumentó en España en 4,5 millones de personas y que desde el primer trimestre de 2013 hasta el tercer trimestre de 2017 se han creado 2 millones de empleos en España, disminuyéndose el desempleo en más de 2,5 millones de personas. La tasa de paro pasa del 8% del segundo trimestre del año 2007 al casi el 27% en el primer trimestre de 2013. Solo cuando se realizan las políticas económicas adecuadas para que la economía española logre recuperar el crecimiento y la creación de empleo, deja de observarse un crecimiento en la desigualdad en nuestro país y empieza a observarse en los 2 últimos años un ligero descenso de la misma. Esto quiere decir que la crisis fue la que fundamentalmente creó la desigualdad en España. Como me referiré posteriormente, es entre los años 2007 y 2011 cuando fundamentalmente aumenta la desigualdad en nuestro país, lo cual es lógico porque la principal causa de desigualdad es la pérdida del puesto de trabajo. La principal causa de desigualdad se produce entre aquellos que mantienen su puesto de trabajo y siguen trabajando y aquellos que lo han perdido y no logran recuperarlo, especialmente parados de larga duración y con edad avanzada. Así nos podemos encontrar, si analizamos los indicadores más usuales a la hora de medir la desigualdad en España, que el índice Gini, que es el más utilizado, cuanto más alto, mayor es el nivel de desigualdad,
pues pasa de un 31% en el año 2007 a un 34% en el año 2011 y se mantiene en esos niveles con ligeras subidas en los años posteriores hasta el año 2014, que con la recuperación del empleo económico el Gini por primera vez en una década empieza a descender. Décimas, es cierto, todavía muy poco, pero empieza a descender con la creación de empleo y el crecimiento económico. Si vamos al indicador S80-S20, es decir, la relación entre lo que gana el 20% más rico contra la relación al que gana el 20% más pobre, si en el año 2007 esa relación era el 5,5, esta crece hasta el 6,5% en el año 2012, se mantienen valores que siguen subiendo ligeramente durante los años de crisis y empiezan a descender en el año 16 y seguramente también en el año 17. Si vamos al indicador AROPE, otro de los más utilizados en términos de desigualdad, tenemos el mismo patrón. Avanza de manera importante, o sea, la desigualdad avanza de manera importante entre el año 2007 y el año 2014 y empieza a descender en los años 15 y 16. Todavía no tenemos datos para el 17, que seguramente seguirían reduciendo. Dicho en otros términos, es el desempleo, es la crisis económica, es la destrucción de empleo, el elemento fundamental que explica los perfiles de desigualdad en España. Es la crisis económica y la masiva destrucción de empleo lo que ha provocado el crecimiento de la desigualdad en nuestro país en la última década y es el crecimiento económico, la recuperación de empleo y la creación de 2 millones de puestos de trabajo lo que empieza en estos 2 últimos años a producir una reducción en la desigualdad. Como les decía, todavía muy lenta, como es lenta la recuperación económica, todavía queda mucho desempleo por recuperar, todavía queda mucho crecimiento económico por recuperar, pero la única senda consistente para reducir la desigualdad en nuestro país es la creación de empleo y el crecimiento económico. Así, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha descendido en 169.000 en el año 2016 frente al año 2015. El número de parados de larga duración se ha reducido de forma acusada en 2016 con una caída de más de 450.000 personas y la creación de empleo indefinido ha aumentado en 170.000 personas en el año 2016. Los datos nos indican que vamos en la buena dirección, pero todavía las cifras de desempleados de larga duración, la cifra de total de desempleo y la cifra de hogares en las que no llega un sueldo a casa sigue siendo excesivamente elevada. Como les decía anteriormente, es el crecimiento económico y la reducción de empleo la única garantía que tenemos para que esto vaya reduciéndose y para que la desigualdad pase a ser algo del pasado. En este panorama en el que nos encontramos, en que la crisis económica ha sido muy dura, ha afectado a muchas familias y solo en los 2 o 3 últimos años empezamos a ver recuperación de rentas, de empleo y de reducción de niveles de desigualdad. ¿Cuál es el marco jurídico y económico que tenemos para atender a aquellas familias que no consiguen encontrar un puesto de trabajo, son parados de larga duración, no entra ningún sueldo en casa o están en riesgo de exclusión o directamente ya están excluidas de lo que es el mercado laboral y la recepción de rentas? Como ya se ha expuesto en esta comisión, el artículo 149.1.17 establece que las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Por su parte, el artículo 148.1.20 atribuye a las comunidades autónomas la posibilidad de asumir las competencias en materia de asistencia social. En consecuencia, las comunidades autónomas han desarrollado para todos sus ciudadanos un importante sistema de asistencia social, lo que supone una dificultad para poder distinguir entre unas y otras prestaciones. Nuestro complejo sistema de prestaciones podríamos explicarlo desde el punto de vista de Hacienda Pública en 3 grandes bloques. Un primer bloque que serían las prestaciones contributivas. Estas son consecuencia del funcionamiento normal del sistema de seguridad social. Los trabajadores aportan sus cotizaciones y los empresarios aportan sus cotizaciones al sistema, con las que se crean los distintos fondos de la seguridad social que cubren las rentas laborales cuando éstas no pueden tener lugar. Bien porque exista un acontecimiento extraordinario durante la vida laboral, una incapacidad laboral permanente o transitoria, una pérdida del puesto de trabajo, como sería el subsidio, la prestación por desempleo, o una
nacimiento de un hijo que da lugar a una serie de semanas de maternidad o paternidad. Ese sería un funcionamiento normal. O cuando no se puede trabajar porque se ha alcanzado la edad a la que se alcanza la jubilación, en cuyo caso se recibe la jubilación con prestaciones ordinarias normales. Esto sería el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social va asociado al empleo, va asociado a las cotizaciones sociales y debe estar aislado de lo demás, porque es un sistema cerrado en el que las cotizaciones deben pagar lo que son las prestaciones y ya llevamos una larga historia de separación de fuentes para garantizar la sostenibilidad del sistema y que éste esté asociado al empleo y al trabajo. Por eso no está en el Ministerio de Hacienda. La Secretaría de Estado de Seguridad Social está en el Ministerio de Empleo porque va asociado al empleo. Luego tenemos un segundo bloque de prestaciones que tienen que ver con la vida laboral, pero cuando la prestación que está recibiendo el sistema contributivo no es suficiente. Y ahí entramos en la parte asistencial del Estado, pero lo hace asociado al proceso laboral o porque se ha alcanzado la vida en que ya no se puede seguir trabajando. En ese ámbito tenemos, en el ámbito anterior, la figura más importante para el sostenimiento de renta, como todos saben, es la prestación contributiva por desempleo, que ha llegado a suponer volúmenes muy importantes y que ahora se encuentran en 11.700 millones anuales, un 1% del PIB y 765.000 beneficiarios. Cuando las prestaciones se han agotado, cuando el sistema contributivo ha fallado, bien porque no se tienen prestaciones suficientes, bien porque el tiempo ha pasado y atendiendo a determinadas circunstancias, bien sea por la edad o bien sea por la duración de la situación de desempleo, existe una serie de prestaciones adicionales pagadas por los presupuestos generales del Estado, que no son contributivas, pero que siempre vienen asociadas a haber tenido una vida laboral previa, que ese es el enganche con la competencia que tiene el Estado, la Administración General del Estado. Así, tenemos subsidios diversos que complementan la protección de la prestación de carácter contributivo, suponen unos 5.500 millones de euros anuales con una media de 858.000 beneficiarios. Puede ser para personas con cargas familiares, con una duración de 6 meses a 18 meses, para personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo, para mayores de 55 años hasta la jubilación, para mayores de 45 años sin cargas familiares, con 6 meses improrrogables, aquellos que han agotado la prestación contributiva y figuran inscritos como demandantes de empleo y son mayores de 45 años, por haber cotizado menos de lo necesario para la prestación contributiva, con una duración entre 6 y 12 meses, renta agraria dirigidas a trabajadores eventuales incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social en Andalucía y Extremadura, renta activa de inserción, una vez agotada la prestación contributiva y los subsidios, la renta activa de inversión va destinada a colectivos específicos, personas con discapacidad, parados de larga duración, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género. Tiene una duración de 11 meses y supone 1.200 millones de coste anual y se otorga a unos 226.000 beneficiarios. El Plan Prepara, ayudas para el programa de recualificación profesional, se enmarcan en un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección al desempleo, basada en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de ayuda económica, supone 120 millones con 22.500 beneficiarios y se destina a parados de larga duración de más de 12 meses. El reciente Real Decreto Ley 14/2007 de 6 de octubre mantiene este programa pese al crecimiento económico y que la tasa de desempleo ha sido inferior al 18%, porque, como todos ustedes saben, se fijó inicialmente cuando las tasas de desempleo eran superiores al 20% y se ha incrementado la ayuda del 75 al 85% del IPREM. Además, tenemos el Programa de Activación para el Empleo, un programa extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral gestionada por los servicios públicos de empleo. Supone 130 millones al año con 23.900 beneficiarios. En definitiva, tenemos asignados al Estado una serie de prestaciones fundamentalmente para aquellos parados de larga duración a los que se les ha agotado la prestación y tienen determinados requisitos de edad o de esfuerzos de integración en el mercado de trabajo, y el objetivo fundamental es crear distintos instrumentos para acudir en ayuda de segmentos de población especialmente vulnerables y reintegrarlos en el mercado de trabajo. En total, se estima que el importe de las prestaciones no contributivas con cargo al Estado alcanzan a 6.950 millones de euros, cifra que también dio el presidente de la AIREF y coincide exactamente con la de la Secretaría de Estado de Presupuestos, cerca del 0,6% del Producto Interior Bruto y con una media de 1.130.000 beneficiarios anualmente.
Conviene recordar la existencia de prestaciones que inciden en el ámbito no contributivo de la Administración General del Estado, fuera del ámbito laboral, como son los complementos de mínimos de pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, las pensiones derivadas del seguro obligatorio de vejez e invalidez y otras pensiones asistenciales y subsidios. Todos ellos están fuera de lo que sería el marco del que estamos discutiendo, que es personas que queremos reintegrar en el mercado laboral, sino que por haber alcanzado una determinada edad y estar en situación de vejez necesitan un sostenimiento de su renta que el sistema contributivo no le da, bien porque no cotizó suficientemente, bien porque no le cotizaron suficientemente, que en ocasiones fue así, o bien porque no tuvo la oportunidad de trabajar regularmente en el mercado de trabajo. A todo ello, hay que, además, para facilitarlos la consecución de objetivos comunes, como es la lucha contra la exclusión social, el Estado destina sus recursos a otras administraciones públicas, fundamentalmente a comunidades autónomas, repartidas en el seno de colaboración en conferencias sectoriales. Y así, en el marco de lucha contra la pobreza infantil, se transfirieron 48 millones de euros a las comunidades autónomas. Tenemos el Fondo de Ayuda Europea para Personas Más Desfavorecidas, el Fondo Español de Garantía Agraria, que cuenta con 102 millones de euros para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, y también mejoras en el tratamiento fiscal a los colectivos que requieren una mayor protección. Junto a los programas del Estado está el tercer bloque de programas, que serían los que otorgan las comunidades autónomas, que estarían más cerca de lo que sería la proposición de ley que ustedes están debatiendo. Sería para aquellos colectivos que no alcanzan el conjunto de medidas que ya hemos definido, las comunidades autónomas tienen distintos programas de rentas mínimas de inserción. Todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con una regulación normativa que desde sus orígenes a finales de los años 80 y comienzos de los 90 ha sufrido multitud de modificaciones. El gasto en rentas mínimas de las comunidades autónomas fue en 2016 de 1.400 millones de euros con 320.000 beneficiarios. Aquí es importante pensar que el grado de heterogeneidad es muy alto. Los requisitos de acceso, su duración, el grupo social al que van dirigidos ha sido definido de manera muy distinta por las distintas comunidades autónomas. Como media, podríamos decir que las rentas mínimas de inserción que se percibían en 2015 en las comunidades autónomas se situaban en el entorno de los 650 euros, si bien hay comunidades autónomas que alcanzan cuantías muy superiores, incluso 940 euros. En algunas comunidades autónomas la duración de la prestación se extiende como máximo 6 meses, en otras hasta 12 y en otras hasta 24, en otras, como Castilla y León, mientras persista la concurrencia de requisitos. Todo ello supone que, en conjunto, las prestaciones para atender a la población en riesgo de exclusión alcanzaría en España los 8.400 millones de euros, unos 7.000 que ya pone el Estado en sus distintos programas, que, como les decía, asociados a la pérdida de subsidios o a una situación de vejez, y 1.400 millones adicionales por parte de las comunidades autónomas. En total, en torno al 0,75% del Producto Interior Bruto, como les decía, muy en la media de la Unión Europea. Sí es cierto que quizás lo que tenemos es un sistema muy complejo, en el que los ciudadanos quizás se puedan perder en el número de instrumentos que existen, y el Ministerio de Empleo, nos consta en el Ministerio de Hacienda, que está haciendo un esfuerzo para rediseñar el conjunto de instrumentos de manera que, a través de la tarjeta social que se pondrá en funcionamiento en pronto espacio de tiempo, pues tener claras cuáles son las personas que necesitan ayuda, en qué cuantía y cuáles son las prestaciones que se le tienen que dar. Pero no se puede afirmar que en España no exista ya un sistema de protección importante para las familias en riesgo de exclusión, un sistema que está en torno a los 8.400 millones de euros, más las prestaciones que se realizan a las personas cuya jubilación no llega o no tienen una jubilación del sistema contributivo de pensiones, de tal manera que estamos en la media europea, quizás con un conjunto de instrumentos dispersos, pero estamos en la media europea, y con volúmenes que, si incluimos las prestaciones de pensiones no contributivas y de pensiones y de complementos a mínimos, estaríamos cerca de 20.000 millones de euros, o cerca del 2% del Producto Interior Bruto. A esto habría que añadir políticas como el Fondo Social de Viviendas, que ha puesto 10.000 viviendas a disposición de las familias con alquileres asequibles. En esta legislatura se ha reformado y mejorado el sistema de bono social para los consumidores eléctricos vulnerables, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza, el Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, etc.
Sobre este conjunto de instrumentos, sobre este conjunto de prestaciones, que tiene como objeto fundamental acudir en apoyo de aquellos sectores más vulnerables, teniendo en cuenta las condiciones sociales, las condiciones de edad, las prestaciones que recibieron anteriormente y cuyo objetivo último es la integración en el mercado de trabajo, lo que se plantea en esta proposición de ley es una prestación adicional compatible con todas las anteriores, sin ningún requisito de edad, sin apenas ningún requisito de participación en programas de inserción en el mercado de trabajo y cuyo coste es enormemente elevado, como me referiré a continuación, en todas las estimaciones que han hecho los comparecientes en esta comisión y las que tenemos desde el propio Gobierno, bien sea en el Ministerio de Empleo o bien en el Ministerio de Hacienda. A la hora de valorar la proposición de ley, en primer lugar, creo que tenemos que tener mucho cuidado en quién es la Administración que tiene la competencia para ejercer este tipo de actividad. Como le decía anteriormente, hay que distinguirla muy claramente de lo que son las prestaciones contributivas y del sistema de seguridad social que va asociado al empleo y a las cotizaciones sociales. Hay que distinguirlas también de las prestaciones que otorga el Estado cuando este sistema contributivo falla, pero va asociado al sistema de empleo, del sistema de puramente asistencial que corresponde a las comunidades autónomas y lo están ejerciendo a través de las rentas mínimas de inserción para aquellos colectivos que no entran dentro del sistema regular contributivo o del sistema complementario que establece el Estado, pero que tiene una base en general contributiva. En algún momento hubo cotización y va asociado al mercado de trabajo. Así, es importante tener clara la distinción competencial en qué corresponde a Seguridad Social, qué corresponde a los presupuestos generales del Estado y qué corresponde a las comunidades autónomas. Y, leyendo la exposición de motivos y el contenido de la proposición de ley, parece que se inclina mucho más en lo que es competencia autonómica de lo que es competencia estatal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos disponibles y cuál es la comparación que podemos hacer con otros países de nuestro entorno, países avanzados con sistemas de bienestar social implantados desde hace mucho tiempo y cuyos recursos no son muy distintos en la media europea a los que nuestro país ya está otorgando a este grupo. Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que todos los programas deben diseñarse con el objetivo último de la integración social, de la integración laboral, de incentivar la participación en el mercado de trabajo, de crear la cualificación necesaria y las condiciones necesarias para que se reintegren todas las personas en nuestro marco social. Es decir, no hay que renunciar a eliminar la exclusión, no hay que renunciar a que la exclusión sea algo que no exista, sino crear los medios, los puentes necesarios para que las personas que están en riesgo de exclusión tengan los medios para integrarse socialmente. A nadie se le oculta que una renta en que no exige ningún requisito de edad, no exige ningún requisito de participación en el mercado laboral ni actividad concreta para activarse en el mercado de trabajo puede generar un efecto desincentivador importante en nuestro mercado laboral. Más aún cuando esa renta no se restringe por ningún motivo, ni por edad ni por origen, de tal manera que no solamente puede generar un efecto desincentivo en nuestro país, sino un efecto llamada muy importante de todos los ciudadanos que estén en riesgo de exclusión de la Unión Europea, cuyos sistemas de protección social pues serían muchísimo más restrictivos del que plantearía esta proposición de ley. El impacto en las cuentas públicas es muy considerable. Yo me atrevería a decir que de llegar al Boletín Oficial del Estado la proposición de ley tal como se plantea en sus fases iniciales y más aún con algunas enmiendas planteadas por grupos parlamentarios que todavía reducen más los requisitos o aumentan más las prestaciones, produciría sin ninguna duda la quiebra de la hacienda pública española, puesto que esto implicaría un coste entre 1,5 y 2 puntos adicionales del Producto Interior Bruto. El presidente de la AIREF ha estimado que un coste podría alcanzar los 15.300 millones de euros. El profesor Conde Ruiz hablaba de 17.000 millones de euros. Efecto neto, Comisiones Obreras hablaba esta mañana de casi 9.000 millones de euros descontando el IVA. Pero todos estos cálculos están hechos a población constante, suponiendo que no hay un incremento del número de perceptores por el efecto desincentivo o por el efecto de llamada. Imposible de calcular, pero podría multiplicarse por 2, por 3 la cuantía y aparte del efecto de contracción de la actividad económica que esto podría generar. Para que nos hagamos una idea y quedándonos con el valor de unos 15.000 millones de euros, para poder alcanzar estas cifras necesitaríamos subir el tipo general del IVA 6 puntos.
o los tipos totales de IVA, o sea, los 3 tipos de IVA, 3 puntos, incluidos los bienes de primera necesidad. Implicaría una subida de la tarifa media del IRPF del 20%. Es decir, subirle los impuestos a todos los trabajadores, a toda la clase media española, en su nómina, alrededor de un 20% para cubrir estas cuantías. Y el volumen total de recursos públicos que estaríamos dedicando, porque no hay que olvidar que ya estamos dedicando 8.400 millones en programas semejantes a lo que se nos está planteando, más los programas que estamos ya poniendo en marcha para aquellas personas que están más allá de la edad de jubilación. Ya España destina a personas en riesgo de exclusión, el Reino de España, las administraciones públicas, cerca de 2 puntos de Producto Interior Bruto. Y sobre esos 2 puntos de Producto Interior Bruto se plantea prácticamente doblar la cuantía. No existe ningún país de nuestro entorno en que estemos hablando de volúmenes semejantes, y la subida impositiva que sería necesaria para financiar esto y al mismo tiempo cumplir con los objetivos presupuestarios que forman parte de nuestras obligaciones como miembros de la zona euro, pues supone una subida de impositiva de un nivel tal que volveríamos, desde el punto de vista del crecimiento económico y de la creación de empleo, a los peores años de la crisis económica y de la recesión económica. Lejos de buscar con lo que sería el objetivo fundamental de las políticas de inserción social, que es el crecimiento y la creación de empleo, y ayudar a las personas a crear el puente entre la situación de necesidad que se encuentran en el momento y la búsqueda de ese puesto de trabajo, lo que haríamos es crear las condiciones para que millones de españoles se vieran de nuevo en riesgo de exclusión, porque la subida de impuestos necesaria para poder financiar esto contraería el Producto Interior Bruto, la creación de empleo, y revertiría todo lo ganado en los últimos años. Ni que decir tiene que este análisis lo hemos hecho desde la Secretaría de Estado de Presupuestos, suponiendo población constante y suponiendo que no se admiten por parte de esta comisión y de las Cortes Generales las enmiendas planteadas por algunos grupos, que rebajan de 18 a 16 años la prestación, que no exigen ningún requisito, en algunos casos ni siquiera de permanencia mínima en el territorio nacional. Sencillamente, esto acabaría con la hacienda pública española y con nuestra economía. Y lo que es peor es que todo nuestro sistema contributivo de pensiones se vería en peligro. Es que todo nuestro sistema de bienestar se vería en peligro, porque al final del día quien paga las prestaciones sociales es los cotizantes y los contribuyentes, aquellos que pagan impuestos y aquellos que trabajan. Hacemos un ejercicio de solidaridad y es necesario para aquellos que son más desfavorecidos, para aquellos que se han quedado atrás en la crisis, aquellos que todavía no pueden participar de la recuperación. Pero no lo podemos hacer a través de instrumentos que no existen en ningún otro país de nuestro entorno y cuya puesta en marcha y su financiación supondrían la destrucción masiva de empleo, la contracción del Producto Interior Bruto y la quiebra financiera de las haciendas públicas españolas. Por el contrario, lo que sí podemos hacer es administrar mejor los recursos que tenemos. Sí podemos simplificar el sistema, que es quizás demasiado complejo. Sí podemos establecer más claramente las fronteras de dónde llegan las competencias de la Administración General del Estado y dónde llegan las de las comunidades autónomas. Podemos integrarlo en sistemas más sencillos y más accesibles a todos los ciudadanos. Podemos conocer mejor cuáles son sus necesidades y aplicar más correctamente los recursos. Y podemos también integrarlos en la discusión del sistema de financiación autonómica que debe tener lugar en esta Cámara y que debe dar lugar a un mejor reparto de los recursos públicos entre todas las regiones de España, teniendo en cuenta las condiciones personales. Desde nuestro punto de vista, creemos que un sistema justo es un sistema que debe luchar contra la exclusión de verdad, que debe incentivar la creación de empleo, que debe incentivar la búsqueda de empleo, que debe atender a aquellos que más los necesitan, y para ello se tienen que tener en cuenta situaciones de edad, del tiempo que llevan desempleados, de las cargas familiares que se tienen, de la situación de cualificación previa, y crear un verdadero programa de reinserción social que se apoye en políticas activas de empleo y que permita distribuir lo mejor posible estos recursos. Los recursos ya son importantes. Siempre se puede mejorar, pero la forma de mejorar los recursos destinados a la exclusión social es el crecimiento y la creación de empleo. Son los países europeos que tienen más renta que nosotros los que pueden ser más generosos. Nosotros queremos ser más generosos, pero para ello primero tenemos que crecer y crear empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Nadal. Hemos
ampliado un poco el margen de la intervención, dado la relevancia del mismo. Ahora sí que seré un poco más estricto en el uso del tiempo por parte de los portavoces, porque vamos justitos de tiempo. Así que con un tiempo máximo que oscile entre los 5 y 7 minutos máximos, por favor, les rogaría que se ciñeran al mismo. Grupo mixto. No. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran. Sí, voy a intentar ser lo más breve posible, puesto que, partiendo de una premisa, puedo estar de acuerdo con el secretario de Estado en alguna de las críticas que hace al sistema que configura la proposición, la iniciativa legislativa popular, pero no con el tono tan catastrofista que realmente creo que lo ha diseñado, porque es que, a diferencia del resto de ponentes, de verdad que su exposición final, sobre todo la parte final, ha sido absolutamente demoledora, intentando acreditar que no existe la posibilidad de poder acoger una prestación de este tipo, sobre todo por una base, es que coincido con usted en la disección que ha hecho de los tipos de prestaciones que existen, los tres bloques que ha diseñado. Coincido con usted también en que el primero tiene naturaleza contributiva, el segundo asistencial, el tercero también asistencial, pero vinculado al ámbito de las comunidades autónomas, aunque en el segundo también, como usted conoce, en el ámbito del País Vasco y también en otros, en donde se han transferido esas competencias en políticas activas de empleo, también existe mucha intervención por parte de las comunidades autónomas. No obstante, lo que quería preguntar en relación a estas cuestiones es que, sin embargo, hay un pequeño detalle que quizás se le olvide, es que, a pesar de que sí es cierto que la creación de empleo es un elemento determinante de la viabilidad de cualquier proyecto, incluso también el presupuestario, en este caso, sin embargo, el crecimiento de empleo también tiene un defecto, en el caso español, y es el de que se está dando la situación de creación de empleo que no garantiza la salida del ámbito de la pobreza. Es decir, son situaciones en las que incluso no ya la prestación, no ya el subsidio, sino que ni siquiera las ayudas que se conceden a través de los diferentes planes para RAI, PAE o algunos otros especiales que están dando, generan una confianza, no una confianza, sino una situación material de suficiencia de aquellos destinatarios. De no existir este tipo de prestación, ¿cuál sería, a su juicio, el ámbito a través del cual se podía intervenir desde los poderes públicos para poder realizar esa intervención que garantizara ese principio de dignidad mínima de las personas que pudieran garantizarlo? Y segundo, muy circunstancialmente, porque creo que la disección que ha hecho, con la que concuerdo, de los ámbitos o de las escalas diferentes, favorece una interpretación que venimos haciendo en el sentido de que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el 149.1.17 y también de disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco, permitirían la asunción mayor por parte de las comunidades autónomas de mucha parte de esos bloques de gestión por parte que hoy en día se reconocen al ámbito de la Seguridad Social. Incluso, a mi modo de ver, pero ya es una discrepancia ya ontológica, como diría mi antecesor Emilio Olavarría, ¿no? Incluso de aquellas que forman parte del sistema de seguridad social, respecto a las que no procede discutir en estos momentos. Digamos. En todo caso, ¿cuál sería también el ámbito de participación de las comunidades autónomas en ese bloque, incluido esta actuación que a algunos también pretenden incardinar en ese segundo bloque de competencias? Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, señor Barandiaran. Por el Grupo de Esquerra Republicana, portavoz. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer al secretario de Estado por su comparecencia y por su explicación, que también me uno a la sensibilidad que se expresaba anteriormente cuando hablaba de quiebra de la hacienda pública. Bueno, pues me parece que lo ha expresado con una rotundidad. La verdad es que le deja a uno preocupado. Totalmente de acuerdo en que la crisis y el desempleo han sido los que más desigualdad han generado y más precariedad laboral también se ha generado y más pobreza han generado. Sin duda, y estoy totalmente de acuerdo, que cuanto más empleo creemos, cuanto más empleo de calidad, podremos mejorar más toda esta situación. El tema está en que nos encontramos con una tasa de paro de larga duración muy grande. Hay una gran bolsa de trabajadores que creemos que no van a encontrar ya empleo y habrá que darles una solución a estos ciudadanos. Lógicamente, todo esto, si prevemos el gasto de los 15.000 millones que apuntaba el presidente de la AIREF, no sé, ¿qué hacemos? ¿Subimos los impuestos? ¿De dónde quitamos y dónde ponemos? Y, sobre todo, que también estoy totalmente de acuerdo,
hay que ser más eficientes con lo que tenemos. Otros comparecientes han hablado de que hay una amalgama muy grande de prestaciones que no quedan claras, que los ciudadanos no saben cómo acudir a esas prestaciones. Hay ciudadanos que no tienen capacidad de acceso ni de tramitación de estas. ¿Cómo lo podemos hacer para que esa tasa de cobertura del 55%, por ejemplo, en los parados de larga duración, no sea esta? Es decir, tenemos que darle una solución a los ciudadanos, sí, pero una solución que sea sostenible en el tiempo y que nos permita poder continuar creciendo económicamente a la vez, para poder continuar creando empleo. Sin duda, también algo que nos preocupa es el tema competencial, porque si sacamos una ley ahora mismo y que puede ser impugnada, pues no va a tener ningún sentido. Hay que verlo, hay que estudiar muy bien cómo poder implementar ayudas que, sobre todo, vayan encaminadas efectivamente a la contratación y a la entrada de nuevo al mercado laboral de los ciudadanos. No sé si nos puede aportar alguna idea o tienen algún dato. Estamos esperando algún informe al respecto. No sé si nos puede adelantar algo sobre esto. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, la señora Franco. Muchas gracias, presidente. Gracias al secretario de Estado por su comparecencia. Me ha asustado un poco cómo ha terminado usted la comparecencia. Dice ha venido a decir que mejorar los derechos sociales y el estado del bienestar es como una catástrofe. Y le quiero dar las gracias porque acaba de dejar muy claro qué piensa el Partido Popular y el Gobierno sobre los derechos sociales, y es que son una catástrofe y que pueden destrozar el país. Así que, bueno, gracias por esa aclaración. Metiéndonos en el fondo del asunto, hablaba usted de desigualdad y hace muy poquito salió un informe de la Comisión Europea sobre la situación del empleo en la Unión Europea, que confirma que se ha cronificado la situación grave de desigualdad y pobreza en nuestro país. Dice que España es uno de los países más desiguales de Europa. Confirma o considera que la situación es crítica y dice que la desigualdad ha variado entre 2013 y 2016 respecto al índice de Gini, aumentando del 49,3 a 50,7 puntos. Bueno, todo esto viene a decir que España es el segundo país más desigual de la eurozona, solo por debajo de Lituania. Es especialmente grave el caso de las mujeres y los jóvenes. Este informe dice que se ha agravado la brecha salarial y que también se ha agravado la situación en las cohortes de menor edad y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de más de 40 años. También dice el informe que se ha incrementado tanto la desigualdad primaria como la secundaria. Bueno, esto parece ser que es debido a las políticas erróneas de austeridad que han puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular. Las causas de todo esto parecen ser la precariedad laboral, no solamente el desempleo, sino la precariedad laboral creciente, que es una fuente principal de la desigualdad primaria de la que he hablado antes, y la insuficiencia de las políticas de protección como fuente de la desigualdad secundaria de la que también he hablado antes. Nosotros proponemos un aumento del salario mínimo interprofesional de hasta los 1.000 euros que creemos que puede desincentivar el abuso de la temporalidad y, además, nosotros estamos proponiendo también derogar la reforma laboral de 2012. Quería preguntarles, ¿qué piensa usted sobre el impacto de las bajas rentas y de la temporalidad sobre las arcas, que tiene sobre las arcas públicas del Estado y, sobre todo, de la seguridad social? Además, el último informe sobre índice de justicia social de la Unión Europea para 2017 deja muy mal a España. Dice que colectivos como los niños y los jóvenes, el riesgo de pobreza es bastante acuciante y también dice que en países como Grecia y España, esta tasa sigue siendo demasiado elevada, demasiado alta respecto a otros países, que se demuestran proporciones respectivas de 37,5% y el 32,9%, muy por encima de la media europea del 26,5%. Respecto a esto, me gustaría preguntarle
¿Tiene alguna estimación sobre el impacto en términos de desigualdad y pobreza que puede suponer esta medida que estamos discutiendo ahora sobre la proposición de ley? Además, sobre los presupuestos de 2017, Cristóbal Montoro dijo que contenían el mayor gasto social de la historia. Pues la verdad es que esto es sencillamente mentira. Se ha incrementado, si bien se ha incrementado el gasto en pensiones, resulta que el resto del gasto social entre 2012 y 2016 se ha reducido un 9%. Sobre esta cuestión, me gustaría preguntarle si no cree usted que es necesario incidir sobre el aumento de los ingresos y no tanto sobre la reducción del gasto, y sobre todo teniendo en cuenta que el último año del Gobierno efectivo del Partido Popular, en esta legislatura pasada no, que fue la corta, sino en la anterior, se aumentó el gasto social y vimos cómo eso contribuyó a la mejora económica. Por tanto, ¿cree usted que se debería incidir sobre este aumento de los ingresos? Además, sobre el coste, hemos visto que, bueno, para otras cosas sí que se aumenta el coste, como por ejemplo el rescate financiero, que asciende ya a un montante de 54.000 millones de euros, del que solamente se ha recuperado un 9% y se dan por perdido 40.000 millones de euros. ¿No cree usted que este ingreso podría haber sido interesante para poner en marcha proposiciones como la que estamos debatiendo ahora, que contribuyen a mejorar la vida de la ciudadanía? Sobre el impuesto de sociedades, bueno, la AIREF pone de manifiesto que hay un problema de recaudación y, además, se habla de una posible reforma fiscal progresiva. Se dice que hay margen de maniobra suficiente para hacer una reforma hacia la progresividad de la fiscalidad. Todo ello para acercarnos a porcentajes parecidos a los de la eurozona, de la que nos separan alrededor de 8 puntos. ¿No cree usted que ayudaría a implementar este tipo de medidas? Y para ir terminando, le quería hacer alguna pregunta más. ¿Qué piensa usted sobre las propuestas que nos ha presentado hoy la Unión General de Trabajadores para mejorar los ingresos, como por ejemplo mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude, modificar el impuesto de sociedades para elevar su recaudación, aumentar la imposición sobre la riqueza, aumentar la recaudación a la imposición medioambiental y eliminar los beneficios fiscales a los planes privados de pensiones? ¿Cree usted que esto puede mejorar los ingresos en la seguridad social? Sobre la precariedad, el 90% de los contratos firmados son temporales, de estos el 34% son empleos a tiempo parcial, el 40% son de duración inferior a un mes y el 29% de estos son de hasta 7 días. ¿Cree usted que esto puede ser responsable de que hayan bajado los ingresos a la seguridad social? ¿Cree usted que habría que revertirlo? Entre 2011 y 2017 ha bajado el presupuesto destinado a la prestación por desempleo un 45%. ¿Cree usted que este presupuesto no es necesario para cubrir a las personas desempleadas, que la mitad de ellas se encuentran sin ningún tipo de prestación? Y con esto termino. Sobre una serie de preguntas sobre su tiempo ya ha concluido. Bueno, pues una sola pregunta más sobre la ejecución del presupuesto. El presupuesto destinado a empleo en 2016 en los presupuestos generales del Estado era de 16.591 millones de euros. Solo se ejecutaron 13.233,21 millones de euros, el 81%, que son el 81% de las obligaciones y el 79% de lo presupuestado. ¿Cree usted que este presupuesto no ejecutado no era necesario para sumar, no era necesario y no se podría haber sumado a prestaciones como, por ejemplo, esta prestación de ingresos mínimos? ¿Y cuánto cree usted que del presupuesto general del Estado, cuánto estima o han estimado sobre el global de los presupuestos generales del Estado que no se ha ejecutado? ¿Y no cree usted que esto sería interesante para una prestación de ingresos mínimos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Para el resto de grupos.
Pues, señora, para así, porque luego ya me conozco a mi comisión. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario de Estado. Señor Nadal, cierra usted hoy una serie de 10 comparecencias en las que, más allá de la complejidad de nuestro sistema de prestaciones y de seguridad social y de cómo organizar la gestión de la prestación y de algunas cuestiones que ha planteado algún interviniente y algún compareciente sobre constitucionalidad, sobre la complementariedad con otras prestaciones, lo que sí le puedo decir es que todas, usted mismo, todos los comparecientes han señalado que se trata de algo necesario, de una propuesta oportuna y necesaria, empezando por el de la AIREF o por la responsable de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, que la encontraba una propuesta dentro de la normalidad de la situación en la que nos encontramos, pese a la dificultad que para ella tenía el punto de constitucionalidad. Necesaria, dada la situación de paro estructural que tenemos en nuestra economía, decía otro de los comparecientes, por no mencionarle las posiciones de las organizaciones no gubernamentales como la Red contra la Pobreza, EAPN o Cáritas, que la consideran claramente insuficiente y que considerarían ir mucho más allá. O la de los sindicatos que promovieron esta ILP y que acaban de comparecer antes de usted. Todos justifican la misma, desde el conocimiento teórico, desde el práctico, desde la calle, desde la situación en la que viven cada uno de ellos, como una propuesta esencial para acabar con una injusticia y con la desigualdad, para el progreso económico, además, y social, en un presente, señor Nadal, no se le olvide, de desigualdad creciente y ante un futuro que nos empieza a mostrar cambios radicales y nuevos retos colectivos a superar. Y, como decía antes mi compañera, ustedes no son gestores, contrataríamos una gestoría, son el Gobierno y deben dar soluciones a estos problemas. No voy a perder un segundo, sí, en decirle que esta prestación está condicionada, que usted ha dicho que no lo está, porque usted sabe que está condicionada, que no existe efecto llamada porque está regulada y vinculada a la activación para el empleo, que usted ha dicho que no lo estaba. Entonces, yo no sé qué iniciativa se ha leído usted y, por lo tanto, no estamos hablando de una renta universal ni de un efecto llamada. No confunda usted, desde luego a nosotros no nos va a confundir. Yo no sé si es que usted describe una realidad paralela, pero algunos datos: 4 millones de personas en paro, la mitad no perciben prestación, cerca de 700.000 hogares no entra ningún ingreso, 1.200.000 hogares con todos sus miembros en paro. La prestación por desempleo de la que usted presume, de 180 días la han rebajado al 50%. La tasa de cobertura del sistema de protección ha pasado del 70% en esos tiempos de crisis que usted ha puesto tan negro hasta el 2011 a una cobertura del 54% con ustedes. Si además es parado y de larga duración, como decía alguna compañera mía y mujer, lo normal es que el 85% de la prestación, o sea, un auténtico dislate. 3.000 millones menos presupuestados en políticas activas, solamente comparando 2010 con el presupuesto vigente. Mire, señor Nadal, ya nos vamos conociendo. Yo no sé de qué se sorprende en algún grupo. Quiebra de la hacienda pública es lo que dijeron ustedes o sus representantes en el Parlamento cuando aquí se aprobó la Ley General de Sanidad y vamos a destrozar el país. Es lo que dijeron ustedes en los años 90 cuando aquí se proponían las pensiones no contributivas. Es lo que dijeron cuando más recientemente, en el 2006, aprobamos la ley denominada Ley de Dependencia, aunque tenga otro nombre. Yo lo que quiero saber, señor Nadal, porque usted es el Gobierno, es cuál es su propuesta. ¿La tiene? ¿La tienen? La respuesta de su Gobierno y la suya. El empleo, señor Nadal, ya no es la solución a la pobreza, se lo decía mi compañera hace un momento. Nos encontramos ante una gran fosa de desigualdad estructural y, además, otra tendencial que está por llegar y que es realmente alarmante, y ustedes están gobernando. Un proyecto de país tiene que tener en cuenta esta situación: alto desempleo y empleo precario. Supongo que conocerá usted el último informe, hacía referencia a mi compañera de Podemos hace un momento, que concluye, como titulaba muy bien un periódico, cuando trabajar ya nos salva de la pobreza. Hace este fin de semana. Aunque debo reconocerle, y sí, lo hemos reconocido todos a lo largo de las distintas comparecencias, que hemos reducido el nivel de pobreza.
pero gracias a ese empleo precario. Las estadísticas europeas que hemos conocido este fin de semana muestran su preocupación por el alza que se está produciendo en España ante esa situación, cosa que no sucede en el resto de Europa. Un 13% de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país viven en hogares con una renta inferior al umbral de la pobreza. Solo estamos peor que Rumanía y que Grecia, señor Nadal. Debe mirar también esos datos. Y no le digo nada si son trabajadores a tiempo parcial. Las actuales políticas que se implementan, además, no son eficientes. Solo reducen la pobreza un 25%, cuando los países nórdicos lo hacen en un 50%. Ya conocemos los datos con un déficit disparado y su problema de un 4 o 3% y un crecimiento que, en el mejor de los casos, llegará al 3%. Pero usted nos tiene que decir cuándo tendremos superávit, cómo vamos a conseguir ese superávit. O abandonamos toda esperanza como Dante a la entrada del infierno. Claro, usted se ha puesto tan caótico al final. Yo le pregunto de verdad, señor Nadal, ¿qué solución tiene usted para todas estas personas? Familias, niños. No puedo soportar que diga usted que ha repartido 48 millones para la pobreza infantil cuando tenían un acuerdo de gobierno ustedes con los señores de Ciudadanos que solo en 2017 tenía que haber un plan contra la pobreza infantil de 1.000 millones y que presuma usted de eso aquí. ¿Cómo encajan? Yo le pregunto, ¿cuál es su plan? ¿Cómo encajan las distintas soluciones? ¿Cómo encaja esta propuesta y las respuestas en un futuro plan presupuestario, que es su competencia, y en el programa de estabilidad? Sé que no me queda tiempo, señor presidente, pero me gustaría cerrar con una frase que cierra un magnífico artículo de Joaquín Estefanía de solamente hace 2 días. Cuando estás en el bando del vencedor, apenas te das cuenta de que hay una guerra. No se ven las grietas en las aceras, ni las hierbas creciendo en las juntas, ni los comercios cerrados, ni los niños que no comen, ni las urgencias de los hospitales públicos, ni las personas sin techo. Pero, señor Nadal, están ahí, al lado de los miles de consumidores, que también los hay, del Black Friday. Solo espero que usted, como Gobierno, nos dé respuestas. Pues muchas gracias y, sobre todo, por ceñirse al tiempo. Y, señor, finalmente, por el Grupo Popular, el señor Albaladejo. Muchísimas gracias, señor presidente. Siguiendo en la buena lid de la buena relación que tenemos los grupos en esta comisión, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado, que ha tenido una intervención, en mi opinión, ciertamente realista ante la materia que estamos tratando en la mañana de hoy. Miedo, efectivamente, en mi opinión, daba España en el año 2011. En el año 2011 España sí que se encontraba en una situación terrorífica, al borde del rescate, con una hemorragia absolutamente total de destrucción de empleo y donde, efectivamente, muy probablemente Joaquín Estefanía estaría absolutamente bien ambientado para poder hacer un artículo como el que se ha referido aquí en la mañana de hoy. Tengamos en cuenta que algunos grupos políticos han dicho que una legislatura vale si se aprueba esta ley. Y otros han intentado dar la visión de que, efectivamente, el Partido Popular no le interesa para nada, en absoluto, ni las personas desfavorecidas ni aquellos que están en una situación de margen de exclusión social. ¡Qué gran falsedad! Sí quiero dejar bien claro que las cifras que se han manejado aquí, por lo visto, son cifras absolutamente contrastables y que, desde luego, tienen una alusión directa a la realidad de lo que está ocurriendo hoy en España. Hoy en España se está creando empleo mejorable. Hoy en España tenemos una situación de crecimiento económico. Trabajemos todos para mejorarlo. Me hubiera gustado alguna expresión de algún compañero o compañera de esta comisión cuando hemos tenido aquí algún ponente que se ha atrevido a hablar al respecto de la renta básica universal y que ha hecho referencia a algunas consideraciones relativas a la constitucionalidad o no de esta renta, que no ha respondido en ningún momento a la pregunta de cómo se pagaría esta renta básica universal, y alguno de ellos incluso ha sido famoso por intentar impulsar la renta básica universal como elemento fundamental de la creación del Estado independiente catalán. No he visto aquí a ningún compañero mío requerirle o referirle a alguno de esos ponentes circunstancias que han generado, y hago referencia a ello, una situación económica difícil en este país, con huida de empresas, con destrucción de empleo y ahuyentando inversiones que generan actividad económica en España. Ciertamente, aquí se han hablado de temas muy importantes y que espero que sean también de la consideración de todos los que nos encontramos aquí. Se ha dicho también, en referencia a la constitucionalidad en la mañana de hoy,
que a ver quién era el valiente que se atrevía a presentar un recurso de constitucionalidad a una ley aprobada en el Congreso. Eso se ha dicho aquí por algún portavoz en la mañana de hoy. A mí me gustaría hacer también una pregunta en voz alta. A ver quién es el valiente que aprueba una subida de impuestos del 6% del IVA general. A ver quién es el valiente que aprueba una subida del impuesto del 3% en la parte especial. A ver quién es el valiente que aprueba una subida de un 20% de la subida media del IRPF. Porque luego todo eso hay que explicarlo, ¿eh? Todo eso hay que explicarlo. En fin, yo creo, a pie juntillas, que efectivamente la creación de empleo es el elemento cohesionador más importante para que la desigualdad desaparezca en este país. Ese es un elemento en el cual creo que todos debemos de contribuir para que efectivamente tengamos un país que vaya en esa senda y en esa dirección. Por lo tanto, yo agradezco que efectivamente hablemos en esta mañana aquí con datos objetivos en la mano, que no nos engañemos al solitario. Todos tenemos una ilusión, y es que efectivamente la desigualdad cada día sea menor en nuestra sociedad. Estoy absolutamente de acuerdo, y mi grupo, al cual yo tengo hoy el honor de representar, está de acuerdo en esa línea de actuación. Pero, mire, al final, en el fondo del debate, lo que vemos en lo que se refiere a la justicia distributiva son dos cuestiones, dos posiciones ideológicas absolutamente distintas, contrapuestas, la de quienes quieren reducir la riqueza y la de quienes quieren reducir la pobreza. Yo creo que esas son fundamentalmente las dos posiciones ideológicas que tenemos hoy aquí. La de quienes creen que la riqueza de unos pocos es la causa de la pobreza de muchos y la de quienes piensan que estos muchos serían aún más pobres sin la riqueza de esos pocos. Yo, la verdad, tengo la certeza de que la política económica fundamentalmente debe dirigirse a permitir la mejora de los más necesitados. Yo creo que la política económica debe dirigirse fundamentalmente a que efectivamente haya cada día una mayor creación de empleo, de mayor calidad, que genere la posibilidad de poder desarrollar una expectativa vital. Y yo creo que todo aquello que vaya en la línea, y estoy absolutamente seguro de que sea o que motive la desincentivar la creación o la búsqueda de empleo, es algo que va en contra incluso de nuestro propio sentimiento económico como país en estos instantes. Mire, yo creo sinceramente, y lo doy por seguro, que hay países donde, en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, pues efectivamente cada vez hay menos ricos. Pero nosotros estamos ahora mismo en una dinámica en la que lo que queremos es que haya cada vez más gente trabajando para garantizar nuestro estado del bienestar. Esta es la realidad sobre la cual nosotros queremos trabajar. Y, en fin, aquellos que hoy manifiestan públicamente de entrada el temor, el miedo y la atribución de lo terrorífico que el Partido Popular quiere para la defensa del estado del bienestar o para la igualdad social en nuestro país, yo solamente quiero decirles que hubo en algún momento algún político de España que dijo aquello de espera, Alexis, que ya llegamos y vamos a ser más fuertes. Y, sin embargo, lo que ocurrió fue que inmediatamente que llegaron al poder redujeron las pensiones un 35% y las mínimas un 30%. Hubo despidos de funcionarios, hubo una situación de insostenibilidad de un Estado y no dijo nadie ni media. Y esa es la realidad. Sobre esa realidad yo creo, secretario de Estado, que es verdaderamente interesante que en la mañana de hoy quede bien claro cuál puede ser la sostenibilidad, no solamente de lo que hoy es conocido como una renta que puede ser básica, que no puede ser universal, pero lo que sí que tiene que quedar bien delimitado es el objetivo del mismo, si efectivamente vamos a generar un efecto llamada. ¿Por qué hoy también estamos todos de acuerdo en aquello que se desestimó en el hemiciclo a propuesta de mi compañera Susana López Ares? Se desestimó que hubiera un análisis real de todas las ayudas que estaban implantadas en todas las comunidades autónomas. No quisieron ustedes que efectivamente hubiera un análisis de todos los recursos, de todas las ayudas. Fue el motivo por el cual ustedes desecharon ese análisis y hoy nos encontramos que efectivamente todos, incluido el secretario de Estado, todos los comparecientes que han pasado por esta comisión han dicho que sería muy interesante analizar y vertebrar cuáles son las ayudas que están ya creadas en toda España en el ámbito competencial autonómico. Por lo tanto, yo quiero felicitar, dar las gracias al secretario de Estado por su intervención y efectivamente no hay que tener miedo. Miedo daba España en el año 2011. Hoy lo que tenemos es la ilusión por mejorar el futuro, pero dentro de unas ideas que no nos devuelvan de nuevo a esa situación terrorífica que se encontró el Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular por allá en noviembre del año 2011. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor Albaladejo, y señor Nadal tiene 15-20 minutos para responder. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señoría, y muchas gracias por sus intervenciones que
vienen a plantear lo que es las cuestiones esenciales de la hacienda pública, sus relaciones con el crecimiento económico, el empleo y la distribución de la renta y la lucha contra la pobreza. Y todas estas relaciones están relacionadas, estas cuestiones están relacionadas entre sí, como ustedes saben. No se puede afirmar que se puede realizar una subida masiva impositiva y simultáneamente creer que vamos a mantener con los mismos ritmos de crecimiento y de creación de empleo, porque eso es materialmente imposible. No se puede pensar que se puede incrementar el gasto sin tener la financiación adecuada, porque las políticas de mantener el gasto a través de endeudamiento tienen muy corto recorrido. De lo que estamos hablando es de cómo utilizar de la manera más eficientemente posible los recursos públicos sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos y que al mismo tiempo entre los capítulos de gasto tiene que haber un capítulo específico destinado a aquella parte de población que está en riesgo de exclusión. Una parte de la población que está en riesgo de exclusión que es mayor de lo que es habitualmente porque todavía estamos cicatrizando las consecuencias de la crisis. Y como le he dicho anteriormente, sí es cierto que en España hay un alto grado de desigualdad, mucho más del que teníamos anteriormente. Y lo que no es cierto es que siga aumentando. Va disminuyendo lentamente a medida que vamos incrementando la creación de empleo. Y es la creación de empleo y el crecimiento económico la base con la que se pueden sostener todas las políticas sociales. Miren ustedes, en el año 2017 vamos a tener aproximadamente la misma recaudación tributaria y el mismo gasto público que teníamos en el año 2007, pero 50.000 millones más de gasto social. Esa es la gran diferencia. Una parte muy importante en pensiones y otra parte en otro tipo de prestaciones. Para poder seguir aumentando esta cifra, necesitamos crecer y necesitamos crear empleo. Ojalá pudiéramos dar más prestaciones. Ojalá pudiéramos incrementar todavía más la transferencia de renta a las personas que más lo necesitan. Pero hace falta primero crear la base y para eso necesitamos tiempo, porque llevamos muchos años de recesión y de contracción y solo 3 años de crecimiento. Pero las políticas económicas que se han puesto en marcha han sido las necesarias para poner en marcha ese crecimiento. Cuando me hacen la comparación con los países nórdicos, ¿qué más quisiera yo poder hacer un presupuesto como el que se puede hacer en Suecia o en Noruega? Pero es que no tengo la renta de Suecia o Noruega, ni tengo el nivel tecnológico y de desarrollo. Y es algo que hemos ido construyendo, porque hemos ido mejorando, hemos ido reduciendo la diferencia y lo hemos construido durante generaciones y lo seguimos haciendo. La cuestión ahora que se nos plantea es otra. Es cierto que tenemos partes de la población que no están percibiendo nada de la recuperación económica. Tenemos grupos sociales excluidos a los que tenemos que atender. Y tenemos un conjunto de instrumentos y de gastos destinados a esta cuestión. Tenemos que hacernos una serie de preguntas y eso es el objeto de esta proposición de ley y de este debate dentro de esta comisión. ¿Quién es la Administración que lo debe hacer? ¿Cómo debe financiarlo? ¿Y cuál es la cuantía que nos podemos permitir? Esta cuantía que en estos momentos estamos desarrollando es comparable o no con la que realizan otros países de nuestro entorno. Sobre esa, ¿estamos utilizándola todo lo eficientemente que podemos o podemos simplificar el sistema y podemos hacerlo mejor? Y a continuación, ¿quién es la Administración que lo debe hacer? Distinguiendo claramente cuáles son las distintas partes de la forma en que podemos ayudar a estas personas. Tal como está construida la proposición de ley, me reafirmo, produciría un enorme efecto llamada, un enorme efecto de desincentivo y las cuantías que estamos manejando solo son una mínima parte del impacto total sobre las cuentas públicas. Podemos construir una alternativa. Podemos ver los programas que tenemos y enfocarlos mejor. Podemos dividir claramente las competencias entre comunidades autónomas y el Estado. Podemos incluirlo dentro del debate de financiación económica en las competencias que tiene que hacer cada Administración y crear un marco comprensible por el ciudadano que sepa que existe un refugio último de renta que esté asociado a la búsqueda de empleo y a la integración social y con condiciones adecuadas. El único requisito que se exige en la proposición de ley es inscribirse durante 12 meses como demandante de empleo. Es el único requisito real que se pide y en alguna de las propuestas de enmienda incluso se elimina. Se hace compatible con el resto de ayudas, se hace compatible con todo lo demás. En vez de reorganizar lo que tenemos y ver si necesitamos algo más, y ese algo más, verlo cómo lo podemos financiar dentro del marco de la financiación local y dentro del marco de la financiación autonómica, en el que entre todos tenemos que llegar a un gran pacto. Pero esta proposición de ley, en solitario, tal como está construida, sin encajarla en la financiación autonómica, sin encajarla en el resto de políticas, sin encajarla en el conjunto de la hacienda pública, tal como está construida, si se aprueba tal como se ha planteado por parte de la Cámara, tendrá un impacto
muy alto sobre las cuentas públicas y tendrá un impacto muy negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo. Y esto es así, porque no hace ningún esfuerzo de recoger lo que hay, mejorarlo e integrarlo, sino es a más. Y esta es la propuesta fundamental. Y en esa línea, entiendo, van las enmiendas planteadas por el Grupo Popular. Tenemos que darle una respuesta, la portavoz socialista lo planteaba con acierto, a aquellos españoles que no han sido recogidos por la creación de empleo y el crecimiento económico. Y tenemos que darles un sistema de garantía que ellos comprendan y que sea fácilmente accesible. Pero convendrán conmigo que es racional que este sistema tenga en cuenta las circunstancias personales, tenga en cuenta la edad, tenga en cuenta el esfuerzo realizado, tenga en cuenta los incentivos necesarios para participar en el mercado de trabajo y que se haga simultáneamente simplificando el sistema existente y utilizando parte de los recursos que ya se están utilizando en programas que tienen esta misma finalidad. Y al mismo tiempo hay que tener muy clara cuál es la competencia autonómica, porque esto está muy claramente definido dentro de la política asistencial de las comunidades autónomas y cuáles son las obligaciones del sistema de seguridad social. El empleo y la creación de empleo es, con diferencia, la mejor política social. El empleo que se crea en España es importante. 500.600.000 personas todos los años encuentran un empleo. No es el empleo que todas ellas querrían, ni el que a nosotros nos gustaría que siempre hubiera, pero hemos pasado de una situación en que se destruía masivamente empleo a una situación en que se crea. Y este irá mejorando a medida que vaya mejorando el crecimiento económico del país. Hay situaciones que hay que atender, hay situaciones perentorias que hay que atender, pero por eso destinamos partidas crecientes de los presupuestos generales del Estado a estas cuestiones. Se ha planteado que la solución es una subida masiva de impuestos. La representante de UGT ha dado algunos ejemplos sin cuantificar ni qué figuras tributarias son. Esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ponemos un impuesto a los ricos y acabamos con la desigualdad. Empiece usted a definir la figura tributaria y qué considera rico y se dará cuenta que lo que haría es un masivo crecimiento de los costes laborales, de las pérdidas de incentivos a la inversión, de la pérdida de competitividad y que esto terminaría acabando con el crecimiento económico. La idea de que el gasto genera crecimiento también la hemos experimentado. Desgraciadamente la hemos experimentado. Hago más gasto, hago más crecimiento y con eso recibo más impuestos incluso de lo que me costó el gasto inicialmente. Esto nunca ha funcionado. Esto también lo hemos oído muchas veces. Esto nunca ha funcionado. Lo que tenemos que hacer es ir elevando el grado de desarrollo de este país. Lo llevamos haciendo. Estos 40 últimos años de esta Constitución, que este año estamos celebrando su redacción y votación, han sido 40 años de convergencia con las naciones más ricas de Europa, con gobiernos de distintos signos, con esfuerzos de distintos signos, pero ha sido un caso de éxito. Estamos experimentando la peor crisis de la historia de España, por lo menos desde la que se tiene base estadística, ¿no? Y la estamos superando con el esfuerzo de todos. Cuando hablas con el resto de administraciones, desde el Ministerio de Hacienda hablamos con todas las administraciones regionales y locales y hablamos de números. Fíjese, nos ponemos bastante más de acuerdo, porque todos tenemos responsabilidades que ejercer y todos tenemos los mismos objetivos. Nos ponemos relativamente de acuerdo. Y tiene que haber un capítulo importante destinado a la protección social. Y debe de haber un capítulo importante destinado a la inserción, a las rentas de inserción. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien estudiado. Había una propuesta en esta comisión y es encargarle a la AIREF, como órgano neutral, que hiciera un análisis en profundidad y comparativo. A mí me parece una buena idea. Y con todo ello construir un edificio sólido y duradero en el tiempo y fácilmente comprensible por los ciudadanos. Tal como viene la proposición de ley, es un añadido, es un gasto adicional, no tiene en cuenta nada. Ni el impacto sobre la economía, ni los efectos desincentivos, ni las prestaciones que ya se están realizando, ni las condiciones personales, ni el incentivo a buscar empleo, ni asociado a las actividades de formación. Creo que podemos, entre todos, hacer algo muchísimo mejor. Y ese es mi mensaje final. Pues muchísimas gracias, señor Nadal. Y con esto cerramos la sesión y el periodo de comparecencias. Muchas gracias.
Nos reunimos mesa y portavoces a continuación para trasladarle precisamente la información sobre el estudio de la IREF.